Sentí una especial emoción. Allí estaba la casa de María, la de las palomas, como la llamaban en Nazaret. Nada había cambiado. Los muros, encalados, presentaban algunos desconchones. Nada serio. La escalera de madera adosada al exterior seguía trepando hacia la azotea, como siempre. Y en lo alto, a unos 4 metros, sobre el antepecho que cerraba el terrado, picoteaban y aleteaban algunas palomas duendas y silvestres, de plumaje apizarrado y cuellos verde bronce. En la puerta, permanentemente abierta, según la costumbre de la aldea, se hallaba sentado un niño de cabeza rapada y túnica color azafrán. Cargaba en los brazos un bebé semidesnudo. El pequeño no tendría más de 5 años. Me quedé atrás, junto al grupo. Nadie hablaba. Nadie sabía. Jesús se aproximó al niño y le dijo algo. No consiguió oír. Después tomó al bebé, lo contempló y lo besó repetidas veces. Y el de la túnica azafrán se puso en pie, giró hacia la oscuridad de la puerta y gritó un nombre. Me pareció entender Jacob. Era un nombre de mujer. Significaba tesoro o algo parecido. Pero el bebé rompió a llorar y desconsoladamente. Jesús trató de acunarlo y de susurrarle palabras de consuelo. Fue inútil. El bebé solo entendía que se hallaba en manos extrañas, y el llanto arreció. Los discípulos, incómodos, se aproximaron al maestro e intentaron auxiliarle. Fue peor el remedio que la enfermedad. Ante tanta cara desconocida, la criatura elevó el tono de los gritos. Jesús palideció. Era increíble. Todo un hombre Dios sosteniendo a una de sus criaturas y sin saber qué hacer para contener el llanto. Al momento se presentaron 2 niños más en el umbral de la puerta. Eran de menor edad que el primero. Y detrás, secándose las manos en un delantal, surgió la figura de una mujer corpulenta, altísima y con unos pechos desproporcionados. Podía tratarse de una elefancia o elefantiasis, una enfermedad crónica causada por la filaria, un tipo de nematodo endoparásito en el hombre y en los animales, un gusano blanco que vive en el sistema linfático y cuyos embriones, microfilarias, se reparten por la sangre, provocando dilataciones, en especial en las extremidades inferiores, brazos, mamas y escroto. Esta clase de filaria, conocida como Wuchereria bancrofti, es transmitida generalmente por la picadura del mosquito Culex. La mujer gritó el nombre de Jesús y se arrojó sobre el maestro. Temí que aplastara al bebé. Los vecinos, asomados a las puertas de las casas, se hacían lenguas. ¿Quiénes eran aquellos personajes? Al poco se presentó José, hermano del maestro, y en esos días propietario de la casa de las palomas. José, nacido el 16 de marzo del año 1, era el 4.º hijo de María, el tercero de los varones. Lo había visto anteriormente, pero casi no tuve trato con él. Era un hombre callado, menos inteligente que sus hermanos, pero tan buen trabajador como el que más. Era delgado como un junco y con una perilla casi blanca, a pesar de sus 25 años.
Trabajaba en el taller de carpintería adosado a la vivienda. Y detrás de José, para redondear la escena, asomó la cabeza una cabra negra, de cuernos recortados y larga barba. Las orejas colgaban más de una cuarta. El pelaje le brillaba, como a sus congéneres, las de Nubia. Y la cabra miró, pero dudo que entendiera lo que estaba pasando. Todos se abrazaron. Tesoro era la mujer de José. Hacían una curiosa pareja. Tenían 4 hijos y la cabra, naturalmente. Fue una sorpresa. Nadie esperaba al maestro. En realidad, nadie en Nazaret sabía de sus andanzas. Algo oyeron sobre lo ocurrido en el río Artal durante el bautismo, pero las noticias eran confusas. Decían que Jesús había abierto los cielos y que hizo el portento de hacer llover una lluvia azul. Más o menos lo acostumbrado. Concluidos los abrazos, José y Tesoro animaron al Galileo para que entrara en la casa. Y así fue. Pero los discípulos, desconcertados, no supieron qué hacer y permanecieron en la calle, sujetos a los chismorreos de los paisanos. Nadie se decidió a entrar. Al poco, Jesús de Nazaret regresó al exterior y con un gesto de la mano izquierda animó a los íntimos a que entraran. Yo fui el último. Tampoco el interior de la casa de María había cambiado excesivamente. Presentaba los 2 niveles habituales en las viviendas judías. El de la izquierda, tomando la puerta de entrada como referencia, algo más elevado, servía de cocina y de dormitorio. Allí seguían el viejo arcón, destinado a la ropa y a los víveres, y el fogón de ladrillos refractario adosado a la esquina de la izquierda. Y en las paredes, revocadas con yeso, media docena de nichos en los que Tesoro almacenaba vasijas, platos y otros útiles de cocina. En el nivel de la derecha, unos 80 centímetros por debajo del superior, descubrí la célebre mesa de piedra de 1 metro de diámetro y 20 centímetros de altura, junto a la que tuvo lugar la aparición del ángel a la señora, en noviembre, mes de Majesbán del año -8, a los 9 meses, aproximadamente, de la boda de María y José. Amplia información enmasada. Caballo de Troya 2. Nota del autor. Fue emocionante, como digo. Y al fondo, en la esquina de la derecha, las ánforas de piedra, sólidamente ancladas al pavimento. En esta ocasión, solo había 2. La tercera llegaría a la casa algún tiempo después, cuando ocurrió lo que ocurrió. Y en el suelo, las amplias esteras de hoja de palma, tan acogedoras. A mi derecha, muy cerca de la puerta de entrada, se abría el taller de carpintería, ahora iluminado por algunas lucernas. Tesoro no sabía qué hacer. Corría de un lado para otro, daba órdenes, rogaba que nos sentáramos, apartaba a la cabra, acunaba al bebé y abrazaba a Jesús a cada momento. José permanecía serio, en un rincón, sin saber qué partido tomar. Algo rondaba por su cabeza. La mujer terminó por acudir a uno de los hijos y ordenó que avisara a alguien. En mitad de aquel guirigay era difícil oír y hacerse oír. Y el pequeño salió a la carrera. Jesús
Hizo las presentaciones y José fue correspondiendo con una leve inclinación de cabeza. El bebé seguía llorando. La cabra se contagió y empezó a balar. Supongo que con razón. No había forma de entenderse. Creo que José y su esposa no acertaron a retener los nombres de los discípulos. Tesoro se percató de la penumbra que gobernaba la vivienda y se dirigió a las escaleras que permitían el acceso al nivel superior. Una vez allí, llenó varias lucernas con un perfumado aceite de oliva y procuró una mejor visibilidad. Yo, personalmente, lo agradecí. Los discípulos buscaron acomodo sobre las esteras y, peor que bien, se distribuyeron alrededor de la muela de molino que hacía las veces de mesa. El maestro hizo otro tanto. El bebé no dejaba de llorar. Jesús lo reclamó, pero Tesoro no le hizo caso. Era una mujer bien dispuesta, que podía con todo. Y siguió acunándolo en sus brazos al tiempo que distribuía las lámparas de aceite por la casa. Yo permanecí junto a la puerta de entrada, de pie, y de reojo eché un vistazo al taller de carpintería. Parecía limpio y ordenado. Y en eso, de pronto, entró ella. Fue como un torbellino. Detrás, sofocados, aparecieron el albañil y otros 4 niños. Estaba bellísima, como siempre. Miriam, hermana del maestro, vivía muy cerca, en la misma calle. Jacobo, el albañil, era su marido. La hermosa mujer, de cabellos negros, rasgos angulosos y ojos verde hierba, como su madre, buscó a Jesús entre los allí reunidos y se lanzó a sus brazos. Y durante algunos segundos no dijeron nada. A Miriam se le humedecieron los ojos. Jacobo aguardó, visiblemente nervioso. Miriam, nacida en la noche del 11 de julio del año -2, era la mayor de las hermanas. En esos momentos se disponía a cumplir 27 años. Y supuse que hacía mucho que no veía al maestro. Del silencio y de las lágrimas pasaron a las risas, y a los gritos y a nuevos abrazos. Jacobo, entonces, tratando de saludar a su cuñado, rodeó la mesa de piedra, pero fue a tropezar con uno de los discípulos. Creo recordar que con Santiago de Zebedeo. No lo he dicho, pero todos seguían sentados. Cuando entraba una mujer en una casa o en una sala, nadie se alzaba. Era la costumbre. Y el albañil fue a rodar por el suelo, con la mala fortuna de que medio aplastó a la cabra en su caída. El animal protestó y los balidos se hicieron insufribles. Y el bebé que sostenía Tesoro, que no había dejado de llorar, se contagió de la cabra e hizo causa común, digo yo, arreciando en sus gritos. Jacobo se levantó entre maldiciones y por fin fue a estrechar al Galileo. Aquel pelirrojo, de ojos claros, algo mayor que Jesús, había sido el amigo íntimo del Hijo del Hombre durante buena parte de su infancia y de su primera juventud. Quien esto escribe obtuvo mucha información de aquel tímido e inteligente Galileo. Jacobo adecentó la túnica, de grandes franjas verticales rojas y negras, el tradicional tzitzit,
y buscó un lugar donde sentarse. Imposible. No cabíamos en la modesta vivienda, pero eso daba igual. Lo que importaba era el retorno del hermano. Jesús repitió las presentaciones, pero el llanto del bebé y los lamentos de la cabra las hicieron naufragar una vez más. Miriam y Jacobo no lograban captar los nombres de los discípulos. Y la hermana del Galileo, en otro de sus típicos arrebatos, solicitó al bebé. Tesoro, que conocía el implacable carácter de Miriam, obedeció al instante y le pasó a la criatura. Mano de santo. El bebé, al verse en los brazos de su tía, dejó de llorar y sonrió como un bendito. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Miriam era como la señora. Acto seguido, se dirigió al esposo y le dio la orden de sacar a la cabra de la casa. Jacobo atrapó al animal y se retiró. Buena era Miriam para desobedecerla. Al poco retornó y se hizo el silencio, al fin. Jesús se dedicó entonces a sus sobrinos. Los besó uno por uno y fue recordando los nombres. Rieron. Y Tesoro ayudó al maestro a rememorar los nombres del resto de los sobrinos. Cuando llegaron al número 12, me rendí. No tenía sentido memorizarlos. El último había nacido el 14 de enero de ese año 26. Era hijo de esta y de Santiago, el hermano de Jesús. Yo la había visto embarazada en septiembre del año anterior, en la Casa de las Flores, en Nahum. Curioso. El niño nació el día del bautismo del maestro en el Artal, el afluente del río Jordán. Como ya fue explicado en otro momento de estos diarios, Jesús fue el primogénito de un total de 9 hermanos, salvo Amos, que falleció en el año 12, y Ruth, que seguía soltera. El resto se hallaba casado en el año 26. Nota del mayor. Miriam, entonces, recordó a Jesús que no se habían enterado de los nombres de las personas que lo acompañaban. Sencillamente, no sabían quiénes eran. Y el maestro, complaciente, los fue presentando, pero no dijo que eran sus discípulos. Miriam los observó atentamente. No perdía detalle. Y creí ver en sus ojos la desconfianza. Algo intuía. A este explorador, Jesús lo presentó como un amigo, sin más. Ni Miriam ni Jacobo podían reconocerme. Nos hallábamos en el año 26 y ellos conversaron conmigo en el 30. No sabían. Y llegó lo inevitable. Miriam, supongo, deseaba cantarle las 40 a su hermano. Habían sido años de silencio. Nadie sabía de él. Nadie supo si seguía vivo o muerto. Regresó, sí, pero esos 6 años de angustia no eran fáciles de olvidar. Y Miriam regañó a Jesús. Lo hizo cortésmente, pero con firmeza. No tenía derecho a comportarse de esa forma.
Jacobo asintió en silencio. Sabían que retornó a Nahum en septiembre y estábamos en febrero. ¿Por qué no acudió a visitarles mucho antes? El maestro oyó en silencio y admitió las críticas. Tenían y no tenían razón. Le comprendí. Era difícil explicarles lo sucedido en el Hermón y en las colinas de Beit Itz. No le envidié. Y el albañil, inteligentemente, suavizó la tensión con algo prosaico, pero que estaba en la mente de todos. ¿Cómo nos las arreglaríamos para dormir? Miriam cedió y dio las órdenes oportunas. Los Zebedeo, Felipe y el oso de Caná descansarían en la casa de Jacobo, con la totalidad de los niños. Y alzando la mano izquierda, recomendó a su marido que aligerase. No había tiempo que perder. Primero debía acomodar a los invitados y después ocuparse de la cena de los 6 niños. Los discípulos se apresuraron a tomar sus zurrones y petates y siguieron a Jacobo. Los niños, encantados, se fueron tras el albañil. Y allí quedamos nosotros. Yo, sinceramente, perplejo. Pedro, agotado, volvió a dar cabezadas. Al poco estaba dormido. Andrés, a su lado, quiso despertarlo, pero Jesús le hizo ver que no tenía sentido. Era mejor dejarlo descansar. Y así lo hizo, aunque permaneció atento a los posibles ronquidos de Simón. Tuvimos suerte. El pescador durmió sin tropiezos, pero sería por poco tiempo. No creo que lo tuviera planeado, pero le salió casi redondo. Miriam aprovechó la ausencia de la mayoría de los íntimos de su hermano para solicitar explicaciones sobre los rumores que corrían por la aldea. Tesoro había regresado al nivel superior y trasteaba con los cacharros de cocina. Era la hora de preparar la cena. José, su marido, seguía mudo, junto al maestro. Y el Galileo preguntó: ¿rumores? ¿Qué rumores? Miriam siguió acunando al bebé entre los brazos y aclaró: dicen que has hecho portentos en el Jordán. Jesús comprendió y continuó en silencio. Tenía el semblante serio. Y dicen también no sé qué tonterías sobre los cielos. ¿Los abriste? Llovió agua azul. El maestro sonrió sin ganas. José oía, estupefacto. Andrés no respiraba. Y el maestro esquivó las preguntas. ¿Cómo explicarle lo sucedido? Pero la mujer, que no atrancaba, volvió a la carga, y esta vez con veneno en sus palabras. ¿Y qué me dices de estos? Imaginé que se refería a los discípulos. No entiendo, replicó el Galileo. Estos, los que te acompañan, ¿quiénes son? ¿Por qué están contigo? Jesús dijo la verdad. Son mis discípulos. ¿Tus qué? Miriam
había oído perfectamente y abrió los hermosos ojos verdes, no dando crédito a las palabras de su hermano. Mis discípulos, insistió el maestro, con ellos iniciaré mi trabajo, cuando el Padre lo decida. Andrés intervino y confundió a la cada vez más encendida mujer. La llegada del reino. Ya sabes. ¿El reino? ¿Qué reino? Y Miriam se vació. Lo estaba deseando. ¿Y qué me dices de tus hermanos? También serán tus discípulos. Noté un pellizco de ironía en sus palabras. Pero Jesús no cayó en la trampa. Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Abba. Fue el colmo. Entonces, antepones a los extraños a tu propia sangre. El Galileo negó con la cabeza. Le comprendí. Aquel hombre empezaba a batallar antes de batallar. La escena fue premonitoria. Fue algo así como un ensayo de lo que sucedería en breve con el resto de su familia carnal. De improviso surgieron los celos. Porque Jesús había elegido a 6 extraños. ¿Qué pasaba con Santiago, su hermano, y con Judá, y con José, y con Simón, sus otros hermanos? Porque ellos no contaban. En esos momentos supe que su vida familiar no sería fácil. Pero nada de esto fue contado por los evangelistas. Jacobo, una vez más, suavizó la tensión. Desvió los dardos de su mujer y preguntó al maestro, inocentemente, si pensaba acudir a la boda. ¿Qué boda? La del hijo de Natán, en Caná. Todos hemos sido invitados, aclaró el albañil. Esperamos a tu madre y a Santiago. Jesús asintió con la cabeza, como si recordase de repente. La boda de Caná. Oh, Dios, yo sí lo había olvidado. Y Jacobo añadió que tendría lugar el próximo miércoles. Estábamos a domingo. La señora lo comentó en mi primer viaje de Nahum a Nazaret. Mejor dicho, lo comentaría. Y habló, o hablaría, de un gran prodigio. No quise atormentarme. Estaba donde estaba. Todo llegaría, supuse. La atmósfera se hizo más respirable. Miriam cedió en sus ataques y se dirigió a la cocina. Dejó al bebé sobre uno de los edredones extendidos al efecto en el suelo del nivel superior y se afanó en colaborar con la cuñada en la preparación de la cena. Éramos muchos. Y a eso de la hora 10:00, 4 de la tarde, faltando hora y media para el ocaso, el maestro solicitó de su hermano José que le acompañara al patio trasero de la casa. Pensé que deseaba orinar. Allí se encontraba el llamado cuarto secreto. Se alzó y al hacerlo me dirigió una significativa mirada. Comprendí. Deseaba que fuera con él. Y así lo hice. Andrés y Jacobo siguieron conversando. Pedro dormía profundamente.
Entramos en el taller de carpintería. Un par de lucernas lo iluminaban suficientemente. Me detuve un instante. Eran tantos los recuerdos que me traía aquella casa. El maestro empujó la hoja que nos separaba del patio a cielo abierto, y yo permanecí ensimismado, observando el banco de carpintero. Lo acaricié. José, en esos momentos, trabajaba en un yugo. En las paredes colgaban las herramientas de siempre: sierras, compases de bronce y de madera, cizallas, cinceles, gubias y taladros de arco, entre otras. El suelo, como entonces, se hallaba alfombrado de serrín y de virutas rizadas. Sentí cómo crujían bajo las sandalias. Y en los rincones, mangos para azadas, mayales para las caballerías y arados de poco peso. Nada había cambiado. Mejor dicho, algo sí. Al inspeccionar las paredes, comprobé que en las mismas colgaba una serie de tablas de madera de diferentes tamaños. Las había cuadradas y rectangulares. No las recordaba en mi visita anterior, o futura, según se mire, en el año 30. Juraría que no estaban allí. Me aproximé y descubrí, asombrado, que eran pinturas y frases o dichos, en hebreo, igualmente pintados. Olvidé al maestro y me centré en la inspección de lo que tenía delante. El instinto avisó. Eran 16 tablas, casi todas de roble, de escaso peso, y sujetas a las paredes por sendos y sencillos clavos. Admirable. Allí había paisajes. El Nevi, la colina favorita de Jesús, se repetía en varias de las pinturas. Observé un par de retratos. Uno correspondía a la señora. El otro, supongo, era de José, el padre terrenal del maestro. Un tesoro. Y todo, supuse, pintado por el Galileo. El resto de las tablillas contenía frases, todas en hebreo clásico, como digo. Pude retener la mayoría. Decían cosas así: Dios no envejece porque es eterno. Dios no es lo que parece, ni muchísimo menos. Al Padre le chiflan los detalles. Dios, además de ser deslumbrante, es económico. Dios echa a perder para ganar. El Padre no está para ayudar, eso sería lo fácil. Después, en otras 2 planchas de madera igualmente pulidas, podían leerse los 10 mandamientos. Todo, como digo, pintado por el mismísimo Hijo del Hombre. Y recordé una de las conversaciones con la señora, allí mismo, junto a la mesa de piedra. María, personalmente, se ocupó de colgar en el taller las pinturas del Hijo. Ella sabía que estas manifestaciones artísticas estaban rigurosamente prohibidas por la ley mosaica, pero no hizo caso. Y acertó. Las frases y los dibujos eran espléndidos. Jesús era un excelente pintor. Pero, de improviso, algo desvió mi atención.
Procedía del citado patio trasero, a cielo abierto, y que servía de desahogo a la vivienda. Allí, como ya expliqué en su momento, cultivaban algunas hortalizas y amontonaban enseres y cachivaches, más o menos inservibles. Vi levantarse un fuego. El maestro y José acababan de encender una hoguera. Salí del taller de carpintería y comprobé que José se preocupaba de alimentar las llamas. Jesús se hallaba sentado sobre una pequeña tinaja, volcada. A su lado aparecía un cesto de mimbre, repleto de algo que no supe identificar. Me acerqué, discreto. El maestro tomaba el contenido del cesto, uno a uno, y procedía a desenvolverlo. Eran pequeñas figuras de barro cocido, protegidas con trapos. Parecían llevar mucho tiempo en aquel cesto. Empezaba a oscurecer. Y el maestro, sin más, comenzó a golpear una de las figurillas contra las losas del patio. Se hizo añicos. Y allí quedó el barro rojo, desmigado y repartido por el suelo. Y sin decir una sola palabra, fue vaciando el contenido del cesto y quebrándolo. No se inmutó. Por lo que pude apreciar, se trataba de pequeñas esculturas muy simples. Recuerdo la de un pastor con un cordero sobre los hombros, un lobo o algo similar, una carreta, una casa típica judía, la cabeza de un quitín y cosas así. Calculo que en el cesto podía haber del orden de 20 o 30 figuras, todas de barro rojo cocido. Todas fueron destruidas. Y hacia las 17 horas, faltando 27 minutos para la puesta de sol, el maestro se puso en pie y con el rostro grave entró de nuevo en el taller de carpintería de su hermano. Lo vi descolgar las tablas de madera. Al poco regresó con ellas y se sentó de nuevo sobre la cántara volcada. Supe lo que iba a hacer y sentí una profunda tristeza. Lo habíamos hablado en la cueva de la llave. No podía quedar nada en la tierra que hubiera sido escrito por su mano. Lo sabía, pero... Y lentamente fue arrojando cada tabla a las llamas. José no dijo nada. Se limitó a observar. Y las primeras estrellas se asomaron también al cielo de Nazaret. Todos, creo, estábamos desolados. De esto tampoco dijeron nada los evangelistas. Y en mitad de la quema vi asomarse a Miriam. Miró, incrédula, y sin mediar palabra, se retiró con prisas hacia el interior de la casa. Esta vez estuve acertado. La intuición tiró de mí. Dejé al maestro frente a la hoguera y seguí los pasos de la mujer. Algo tramaba. Ascendió al nivel superior y decidida abrió el viejo arcón. Revolvió en el interior durante unos segundos. Yo permanecí inmóvil junto a la puerta principal. Finalmente encontró lo que buscaba. Se trataba de algo envuelto en un paño rojo, como de terciopelo, de unos 30 centímetros de lado. Era prácticamente plano.
Se hizo con un chal que colgaba junto a las alacenas y se cubrió la cabeza. Al instante, ocultó el envoltorio bajo el chal y se dirigió a los peldaños que permitían el acceso al nivel inferior, en el que se encontraba este explorador. Y pasó frente a mí, presurosa. Se dirigía a la calle, pero, al verme, esbozó una sonrisa y me guiñó el ojo. Después se perdió en la oscuridad. Nadie, en la casa, se percató de la maniobra de Miriam. Y me pregunté, ¿qué ocultaba bajo las ropas? Tuve un presentimiento. Jesús no lo había quemado todo. Regresé al patio y me senté junto al fuego. Las llamas se habían hecho adultas. El maestro continuaba arrojando las pinturas y las frases a la voraz hoguera. José terminó por retornar al interior. No hubo palabras entre nosotros. ¿Para qué? Ambos sabíamos. Fue entonces cuando percibí aquel intenso olor. Al principio lo atribuía a la desintegración de las pinturas que se estaban consumiendo en el fuego. No sé qué pensar. El caso es que noté una especial fragancia. Era un olor a canela. Observé el rostro del Galileo. Me pareció triste. Y asocié la esencia canela con la tristeza. No sería la última vez que captaría una cosa así. Cuando la última tabla fue arrojada a las llamas, el maestro, en silencio, se levantó. Y al pasar junto a este explorador, fue a depositar su mano izquierda sobre mi hombro derecho. Y lo presionó durante unos segundos. Mensaje recibido. Noté un nudo en la garganta. Jesús se perdió en el taller de carpintería y quien esto escribe permaneció un tiempo con la vista fija en el fuego. Yo no era muy consciente de lo que estaba ocurriendo, pero allí, con aquella hoguera, desaparecía parte de la historia del Hijo del Hombre. Nadie supo jamás que fue un buen pintor y que sacrificó su obra. Entonces recordé las maderas de tola blanca, en las que escribía y con las que jugábamos al Selem, en la cueva de Beit It. Y supe por qué las quemaba. Me refugié en el firmamento. Aparecía negro y brillante. Las estrellas casi se caían. Y una de ellas, Capela, me hizo una señal. Mi querida Mach. Pero debo ser sincero. No todo fue limpio en aquellos momentos. Al ver sobre las losas del patio los restos de las estatuillas de barro me asaltó una tentación. Él no se hubiera dado cuenta. ¿O sí? Era muy fácil. Bastaba con rebuscar entre los trozos e intentar recomponer una de las figuras de arcilla. Después la ocultaría en el petate y una vez en el rabid trataría de pegar las piezas. Sería un buen recuerdo. Acaricié el barro con las puntas de los dedos, pero finalmente desistí. El recuerdo de lo sucedido en nuestra segunda semana en el Monte Hermón tocó a la puerta de la memoria. Amplia información sobre el incidente en Hermón. Caballo de Troya 6. Nota del autor.
En aquella oportunidad, como se recordará, Eliseo ocultó una escudilla de madera en la que el Galileo había escrito: «Estoy con el Barbas. Regresaré al atardecer». Y Jesús lo descubrió. No pasaría por semejante vergüenza. Él confiaba en mí. No le defraudaría. Cuando retorné al interior de la vivienda, en el patio solo quedaban unas ascuas rojas y agonizantes, el intenso perfume a canela y las estrellas, tan asombradas como este explorador. Podían ser las 7 de la tarde de aquel no menos histórico domingo, 24 de febrero del año 26 de nuestra era. La noche en la que Jesús de Nazaret quemó parte de su vida. Hacía rato que cenaban, salvo las mujeres, que iban y venían con los víveres. La totalidad de los discípulos se hallaba reunida en torno a la mesa de piedra de la Anunciación. No faltaba nadie. Pedro se había incorporado al condumio. Jacobo y José me hicieron un hueco y fui a sentarme frente al maestro. La cena parecía apetitosa. Lentejas y guisado de ciervo. Solo probé las lentejas. Deliciosas, con un punto picante. Juan Zebedeo, una vez más, llevaba la voz cantante. El Hijo del Hombre comía en silencio. Mantenía aquella sombra de leve melancolía en el rostro. Yo creía saber por qué. Y en una de las ocasiones nos miramos. Lo dijo todo en 3 segundos. Sí, la quema de sus queridas pinturas le había afectado. Y entiendo que no prestó demasiada atención a los comentarios de Juan y del resto. El Zebedeo se esforzaba por hacer comprender a José que el Mesías ya estaba en la tierra. Y Juan Zebedeo hacía señales con la cabeza, indicando la posición de Jesús en la mesa. Pero José no respondió. No sé si llegó a enterarse de lo que insinuaba el locuaz discípulo. Era triste, realmente. Ninguno de aquellos hombres, salvo José, tenía idea de lo que acababa de suceder en el patio de la casa de las Palomas. Pero así fue la historia del Hijo del Hombre. Miriam, como digo, no paraba. Subía y bajaba sin descanso, atendiendo, complaciente, a los 10 varones. También cruzamos un par de miradas y supe que ella confiaba en quien esto escribe. Sabía muy bien que no la delataría. Pero estábamos cansados y el grupo empezó a dormitar. Y de común acuerdo, se dio por terminada la tertulia. José se puso en pie y entonó la Semonec es Rec, las 19 plegarias, la oración por excelencia del pueblo judío. Todos estaban obligados a recitarlas 3 veces al día. Sumaban 19 veracot o bendiciones. En las primeras, como creo haber referido en otra ocasión, alababan la omnipotencia de Yahvé. En las centrales aparecían las súplicas y las peticiones de conocimiento, arrepentimiento, perdón, liberación del mal, salud y buenas cosechas. Por último, se solicitaba la restauración de la soberanía nacional judía, la reunión de los dispersos, la destrucción de Roma, el premio a los justos y el envío del Mesías libertador.
Los discípulos se unieron a la recitación de José. Juan Zebedeo fue el que más entusiasmo desplegó. El maestro se puso en pie, como todos, pero no abrió la boca, y permaneció con el rostro bajo. El maestro, yo lo sabía, nunca utilizaba estas fórmulas a la hora de dirigirse a Abba. No podía imaginarlo recitando o cantando la plegaria, la HTPLH, como llamaban a la Semonec, y mucho menos rogando a Dios por la destrucción de nadie. Comprendí, por tanto, su silencio. Los discípulos, sin embargo, se miraban los unos a los otros sin entender. Jesús deseó buenas noches a todos y anunció a Andrés que deberíamos partir al día siguiente, lo más temprano posible. Eso fue todo. Andrés se interesó por el destino y por otros detalles del viaje, pero el Galileo guardó silencio. Una vez más me hallaba en ascuas. Caminaríamos hacia el Yam. Nos detendríamos en Caná. Tras la marcha del grueso de los discípulos y de Jacobo y de su mujer, José procedió a cerrar la puerta de entrada, y cada cual buscó un lugar en el que acostarse. Simón Pedro regresó al rincón de las ánforas. Andrés se tumbó a su lado y el Galileo lo hizo al pie de la mesa de la Anunciación. Utilizó el saco de dormir como almohada, de acuerdo con lo acostumbrado. Yo me senté sobre una de las esteras y me dejé caer contra la pared, muy cerca de la referida puerta principal. Esa era también mi costumbre. Desde allí dominaba la totalidad de la escena. Tesoro, cuidadosa y solícita, depositó una lucerna encendida sobre la mesa de piedra y otra en el nivel superior. Allí, en la plataforma elevada, dormirían el matrimonio y el bebé. Y sobre la citada mesa, por si alguien sentía hambre o sed durante la noche, la mujer colocó una jarra de barro con agua y una escudilla de madera con nueces peladas y pasas de Corinto, sin semillas, otra de las debilidades del maestro. La jornada tocaba su fin. Había sido un día intenso. Y al poco, Jesús entró en un profundo sueño. Y lo mismo ocurrió con los hermanos pescadores. El matrimonio habló en voz baja durante unos minutos, pero también terminó rendido. Y se hizo el silencio. Un silencio gratificante, roto, en ocasiones, por los lejanos maullidos de los gatos en celo. Y cerré los ojos, complacido. Me hallaba en paz, y él estaba allí, a un paso. Me equivocaba, naturalmente. La jornada no había terminado. Recuerdo que pensé, ¿cómo serán los sueños del maestro? Y en ello estaba, discurriendo, cuando sucedió lo inevitable. No sé por qué no lo imaginé. No llevaríamos ni 10 minutos en aquel denso y prometedor silencio, cuando Simón Pedro inició una tanda de ronquidos, a cual más heroico. ¡Oh, Dios! Andrés, atento, trató de contener a su hermano. Lo agitó, pero fue inútil. Los ronquidos eran demoledores. Busqué postura una y otra vez. Imposible.
Más que ronquidos, eran cañonazos. Me pareció, en mi imaginación, que la casa temblaba. Tesoro se incorporó, incómoda, pero terminó tumbándose. Jesús dormía a pierna suelta. ¡Qué bendición! Y fue en una de aquellas tandas de ronquidos cuando noté algo que me alertó. Simón Pedro dejó de roncar y durante cosa de 30 o 50 segundos permaneció en el más absoluto silencio. Al poco, cuando creía que estaba salvado, regresaron los ronquidos y con más fuerza. Me incorporé. Pasados unos minutos, se repitió el incidente. Pedro dejó de roncar y observé cómo hacía esfuerzos por volver a respirar. Trató de levantarse, sin conseguirlo. Pasados otros 30 o 40 segundos, logró recuperar la respiración y se dejó caer sobre la estera. Y volvieron los ronquidos. Y así, una y otra vez. Casi estaba seguro. Simón Pedro sufría lo que se denomina apnea obstructiva del sueño, es decir, una suspensión transitoria del acto de respirar. Algo parecía haberse atorado en su garganta y bloqueaba el paso del aire. El asunto era grave. Cada vez que se registraba un periodo de apnea, el discípulo luchaba, a vida o muerte, por recuperar el aire. El colapso inspiratorio de la faringe podía estar provocado por la pérdida del tono muscular de los músculos faringeos, por el tamaño inadecuado de las amígdalas, por el velo del paladar, malposiciones de la mandíbula o estrecheces constitucionales de la garganta, entre otros defectos. Y pude verificar que los bloqueos respiratorios se producían sin cesar. A lo largo de la noche sumé más de 300. Eso explicaba, en parte, la somnolencia de Simón Pedro durante el día. Su sueño aparecía fragmentado. No descansaba. Al contrario, cada interrupción respiratoria era un esfuerzo por sobrevivir, y el hombre terminaba rendido. Aquella presumible obstrucción o colapso a nivel de la vía aérea superior, nariz y garganta, provocaba también el ronquido. ¡Qué extraño! En el año 30, cuando le conocí, el apóstol no padecía este mal, que yo pudiera recordar. Regresé a mi lugar con preocupación. Algo no encajaba en lo que yo conocía. Pero el cansancio pudo con los ronquidos y el sueño terminó invadiéndome. Fue un sueño corto, pero reparador. Un sueño que no olvidaré. He dudado a la hora de incluirlo en estos diarios, pero, a la vista de lo que me tocó vivir algún tiempo después, he decidido registrarlo. El hipotético lector de estas memorias sabrá sacar sus propias conclusiones. De pronto, en la ensoñación, me vi en la ínsula, en Nahum, el edificio en el que habíamos alquilado 3 habitaciones. Era de noche. Eliseo y Quesil me despertaron. ¡Fuego!, gritaban. Salimos al pasillo. Había humo. Procedía de la puerta 44, la habitación en la que vivían los trillizos, los niños Luna.
Amplia información sobre los trillizos, niños Luna, en Nahum. Caballo de Troya 7. Nota del autor. Se oían gritos. Eran gritos de terror. Corrimos hacia la 44. Efectivamente, el humo escapaba por debajo de la puerta y por las rendijas. Era extraño. No había un solo vecino en el pasillo. El edificio parecía vacío. Y siguieron los gritos, más que gritos, alaridos. Eliseo tumbó la puerta de una patada. Fue espantoso. Tuvimos que retroceder. Unas llamas feroces quisieron atraparnos. El cuarto ardía por los 4 costados. Era imposible penetrar en la estancia. Eran llamas tan altas como este explorador. Se retorcían y crepitaban. ¿Qué podíamos hacer? El humo, negro, espeso y aliado de las llamas, nos obligó a cubrirnos la cara. Eliseo gritaba: los niños están ahí. Y de pronto los gritos cesaron. Entonces dije algo absurdo: está prohibido. No podemos intervenir. Y el ingeniero, comprendiendo, se dejó caer de rodillas sobre el pavimento. Lloraba y gemía, y de vez en cuando se lamentaba: están muertos, están muertos. Kesil, el criado, también lloraba. Y en el sueño sucedió algo imposible. De pronto, entre las llamas, vi aparecer a uno de los trillizos. Estaba desnudo. Sonreía. Sí, era uno de ellos. Presentaba el cabello largo hasta los hombros. Aquel cabello blanco. Los ojos, rasgados, tenían los iris amarillos. No había duda. Era uno de los Luna, los niños a los que solo se les veía durante la noche. La madre, a la que llamaban Gozo, era una burrita. En la noche, los trillizos permanecían solos en la 44. A veces los acompañaba Eliseo. Pero lo más increíble es que el niño caminaba entre las llamas como si tal cosa, y cogido de la mano de otro personaje no menos familiar, el tipo de la sonrisa encantadora. El hombre, al verme, sonrió abiertamente, y le vi agachar la cabeza para no tropezar con el dintel de la puerta. Tampoco las llamas le afectaban. Salieron de la habitación y desaparecieron. No sé por dónde tiraron. Eliseo gemía y solicitaba clemencia al buen Dios. Entonces, en mitad del fuego, se repitió la escena. Vi aparecer a un segundo niño, idéntico, también desnudo, y de la mano del mismo hombre de la sonrisa encantadora. Sonreían. Después dejé de verlos. Me volví y traté de avisar al ingeniero. No me oyó. Continuaba con los lloros y de vez en cuando gritaba: están muertos. Y la escena se repitió por tercera vez. Un tercer trillizo
surgió entre las llamas. También sonreía. También caminaba desnudo y de la mano de aquel desconcertante personaje. Al poco, no sé cómo, dejé de verlos.